Mi nombre es Bianca Teixeira, y durante mucho tiempo creí que mi vida era perfecta. Tenía un matrimonio estable con Víctor, un hombre encantador que parecía compartir mis ambiciones, una carrera que construí con esfuerzo y una casa que simbolizaba todo lo que siempre quise: seguridad, comodidad y una promesa de felicidad. Pero la perfección es una ilusión. Hoy sé que estaba rodeada de sombras, y la más grande de ellas era Regina, mi suegra. Regina siempre fue una presencia imponente en mi vida, incluso cuando no estaba físicamente cerca. Había algo en su mirada, algo frío y evaluador, como si yo fuera una pieza de un tablero que ella manipulaba con maestría. Era difícil definir al principio si su hostilidad era real o producto de mi imaginación. Sus comentarios sobre mi independencia siempre eran velados, escondidos tras una sonrisa educada. Trabajas tanto, Bianca. Las mujeres no deberían preocuparse tanto por los negocios. Es agotador, ¿no crees? Yo sonreía en respuesta, tragándome la incomodidad, sin darme cuenta de que sus palabras eran semillas de duda plantadas intencionalmente. Con el tiempo, esas pequeñas incomodidades se transformaron en algo más evidente. Regina comenzó a insistir en participar en las reuniones financieras de la familia, alegando que quería ayudar a Víctor a cuidar de todo. Confiaba en mi marido, o al menos quería creer que podía hacerlo, así que no me opuse. Era más fácil dejar que se entrometiera que iniciar una discusión que Víctor invariablemente minimizaba. «Mi madre solo quiere ayudar, Bianca. Estás exagerando», decía él, siempre con ese tono condescendiente que hacía que mi sangre hirviera. Quería creer que estaba exagerando, que mi intuición estaba equivocada. Pero entonces comencé a notar pequeños cambios en nuestras cuentas conjuntas. Transferencias inexplicables, montos más bajos de lo que deberían estar allí. Al principio pensé que era un error bancario. Después, que Víctor había olvidado avisarme sobre alguna inversión. Pero a medida que revisaba más a fondo, me daba cuenta de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Lo que más me inquietaba era el hecho de que esas transacciones comenzaron exactamente cuando Regina obtuvo acceso a las cuentas. Confrontar a Víctor parecía ser la única salida. Esa noche esperé a que regresara del trabajo, intentando organizar mis pensamientos. Estaba nerviosa, pero segura de que necesitaba aclarar aquello. Cuando entró por la puerta, el aroma familiar de su perfume, que siempre me tranquilizaba, ahora parecía asfixiarme. «Víctor, ¿podemos hablar?» Me miró con una expresión confundida, pero aceptó. A medida que exponía mis preocupaciones, él negaba con la cabeza, como si yo fuera una niña contando una historia inventada. «Estás imaginando cosas, Bianca. Mi madre no haría nada para perjudicarnos, solo quiere ayudarnos». Había algo en su tono que me desconcertó, algo casi ensayado, como si supiera exactamente qué decir para cerrar el tema. Me quedé en silencio, pero mi instinto gritaba que algo estaba mal. Esa noche, acostada a su lado, sentí por primera vez una distancia que nunca antes había sentido. Estábamos en la misma cama, pero parecía que estábamos en lados opuestos, de un abismo que no sabía cómo atravesar. Los días que siguieron estuvieron marcados por más dudas y menos respuestas. Regina parecía más presente que nunca, siempre encontrando excusas para aparecer o llamar. Su voz al teléfono sonaba extrañamente satisfecha, como si estuviera controlando las piezas del juego exactamente como quería. ¿Y yo? Yo era la pieza que pretendía derribar. En ese momento aún no sabía lo que estaba por venir. No sabía que mi confianza estaba a punto de ser destruida de una manera que jamás imaginaría. La pesadilla apenas comenzaba, y estaba a punto de entrar en un juego donde solo había una regla: sobrevivir. Esa noche, Víctor llegó a casa más temprano de lo habitual, con una expresión de falsa preocupación en el rostro. Se acercó, se sentó a mi lado en el sofá y tomó mis manos con una ternura que parecía ensayada. «Bianca, necesitamos hablar. Estoy preocupado por ti», comenzó, con una voz cargada de una simpatía artificial que me hizo estremecer.
¿Preocupado por mí? Eso era extraño, considerando que, en los últimos meses, Víctor apenas parecía notar mi presencia, siempre perdido en reuniones y mensajes interminables de Regina. Pero lo dejé continuar. Después de la muerte de tu padre, has cambiado. Estás más estresada, desconfiada, incluso paranoica. Sus palabras fueron dichas con una falsa suavidad, pero golpearon como un puñetazo en el estómago. Solo quiero lo mejor para ti. Creo que necesitamos tomarnos un tiempo para que puedas descansar, encontrar tu paz. Mi corazón se aceleró. Eso no era una preocupación genuina, era una acusación disfrazada. Pero antes de que pudiera responder, 2 hombres desconocidos aparecieron en la sala. Vestían ropa sencilla, pero había algo en ellos que me heló. Uno de ellos llevaba un maletín, mientras el otro analizaba el ambiente como si estuviera mapeando una escena del crimen. ¿Quiénes son estas personas, Víctor? Mi voz sonó más alta de lo que pretendía, cargada de desconfianza y miedo. Él apretó mis manos con más fuerza y respondió, como si estuviera explicando algo obvio. Ellos te van a ayudar, Bianca. Solo confía en mí. Me levanté bruscamente, mi instinto diciéndome que saliera de allí, pero los hombres se acercaron demasiado rápido. ¡Déjenme! ¿Qué están haciendo?, grité, pero nadie respondió. Uno de ellos sujetó mi brazo con fuerza mientras el otro abría el maletín. Cuando vi la jeringa, entré en pánico. «Víctor, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo?». Víctor se levantó lentamente, con una mirada fría como nunca antes había visto. «Bianca, tienes que entender. Esto es por tu propio bien. Estás enferma». Antes de que pudiera luchar más, sentí la aguja en mi brazo. Mi visión comenzó a nublarse, y lo último que vi fue a Regina entrando por la puerta con una sonrisa cruel en el rostro. «Por fin», dijo, con una voz impregnada de veneno. «Aquí es donde terminan tus sueños, Bianca. Pudrete en este lugar, loca». Desperté en un lugar que parecía salido de una pesadilla. La habitación era pequeña, con paredes grises y un olor a humedad insoportable. Había una cama incómoda y una única lámpara, cuya luz parpadeaba de manera irritante. Me dolía la cabeza y mi cuerpo estaba pesado. Me levanté con dificultad y fui hasta la puerta, intentando abrirla, pero estaba cerrada con llave. Del otro lado se escuchaban pasos y voces amortiguadas. «¿Dónde estoy?». Mi voz salió ronca, casi inaudible. La desesperación comenzó a consumirme, pero entonces recordé las palabras de Regina. «Pudrete en este lugar». Ellos me habían puesto allí. Víctor y Regina lo habían planeado todo, y ahora era una prisionera. La desesperación dio paso a algo más profundo, algo que no sabía que tenía dentro de mí. Ira. Una ira tan intensa que comenzó a tomar el control, borrando el miedo. Todavía no sabía cómo, pero algo era seguro. No me pudriría allí. Me habían lanzado a ese lugar para destruirme, pero subestimaron la fuerza de alguien que ya no tiene nada que perder. Los días en el manicomio pasaron en un ciclo interminable de silencio, voces lejanas y órdenes cortas. Cada rincón de ese lugar parecía diseñado para borrar la individualidad de quienes estábamos allí. No había espejos, ventanas, ni nada que me permitiera recordar quién era. Lo único que me quedaba eran los recuerdos de cómo mi vida había sido arrebatada, transformando el duelo en un dolor casi físico. Pasé las primeras semanas tratando de entender cómo había sucedido todo. Víctor, el hombre al que amaba, me había traicionado. Regina, la mujer que debería ser mi familia, reía mientras me destruía. Pero en lugar de sucumbir a la tristeza, la ira se convirtió en mi aliada. No sabía cómo, pero me juré a mí misma que saldría de allí. Podían haberme llevado a ese infierno, pero no iban a mantenerme allí. Fue en ese estado de tensión y desesperación que conocí a Teresa, una de las enfermeras. Al principio, parecía igual que los demás empleados, indiferente, con una expresión cansada y mirada esquiva. Pero algo en ella era diferente.
Me di cuenta de eso cuando entró en mi habitación para darme un medicamento. En lugar de simplemente ignorarme, como hacían los demás, se detuvo un instante y me miró a los ojos. «No pareces pertenecer a este lugar», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. No supe qué responder, pero ese momento quedó grabado en mí. En los días siguientes, comenzó a ser más amable que cualquier otra persona en ese manicomio. Pequeños gestos, como traerme una manta extra o darme más tiempo en la ducha, hicieron que empezara a confiar en ella. Fue en una de esas ocasiones que finalmente dijo algo que lo cambió todo. «Te han mentido, ¿verdad?» No sabía cómo lo sabía, pero la verdad salió de mí como una avalancha. Conté todo. Víctor, Regina, el engaño, la traición. Teresa escuchaba en silencio, con los ojos fijos en los míos, hasta que finalmente murmuró: «Esto es peor de lo que imaginaba, pero si quieres salir de aquí, necesitarás un plan». Esas palabras encendieron algo en mí. Por primera vez desde que había sido arrojada allí, sentí una chispa de esperanza. Teresa comenzó a ayudarme discretamente, trayendo información sobre los turnos de los guardias, las rutinas del lugar e incluso el plano del edificio. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que estábamos armando juntas. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos cuidadosos. Durante el día continuaba mi rutina como si estuviera resignada, pero por la noche, Teresa y yo susurrábamos nuestros planes. Logró robar las llaves de uno de los armarios donde se guardaban los objetos personales confiscados. Fue allí donde encontramos algo crucial: mi teléfono, aún intacto, pero sin batería. La noche planeada para la fuga, mi corazón parecía a punto de explotar. Teresa apareció en mi habitación a las 2 de la mañana, con las llaves y una mochila pequeña. «Tienes que ser rápida y silenciosa», susurró. «Si te atrapan, no habrá otra oportunidad». Logramos salir de mi habitación sin alertar a nadie. Los pasillos eran fríos y estaban vacíos, pero cada paso que dábamos parecía resonar más fuerte que el anterior. Cuando finalmente alcanzamos la puerta trasera, sentí el aire fresco de la noche por primera vez en meses. Era como si estuviera respirando por primera vez. Cuando cruzamos las puertas del manicomio, una ola de adrenalina me invadió. Teresa me entregó un teléfono cargado y dijo: «Ahora depende de ti. Llama a alguien de confianza. No mires atrás». No miré atrás. Cada paso que daba lejos de ese lugar me acercaba más a algo que sabía que tenía que hacer: destruir a Víctor y Regina. El infierno que ellos habían creado para mí sería su ruina. Aún no sabía cómo, pero tenía claro que ya había comenzado. Después de escapar del manicomio, encontré refugio en una pequeña y alejada casa que Teresa me ofreció. Ella conocía a alguien que podía ayudarme a permanecer escondida mientras decidía mis próximos pasos. La casa era modesta, con paredes simples y muebles desgastados, pero era el único lugar donde me había sentido segura en meses. Cada día que pasaba allí fortalecía mi determinación. No podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Víctor y Regina tenían que pagar por todo. Mi primer paso fue contratar a alguien que pudiera hacer el trabajo que yo no podía: un detective privado. Después de semanas sin acceso a nada, finalmente pude usar el celular que Teresa me había dado para llamar a un contacto de confianza. Raúl era un hombre de voz firme y mirada calculadora, especializado en descubrir secretos escondidos. Cuando le expliqué mi situación, aceptó el caso sin vacilar. «Si hay algo turbio, lo encontraré», aseguró. Mientras Raúl investigaba, pasé días intentando recomponer las memorias de lo que había sucedido. Cada detalle que recordaba hacía que la imagen de Víctor y Regina se volviera más clara. No solo eran manipuladores, eran criminales. Cuando Raúl empezó a enviarme informes sobre las cuentas de la familia Montserrat, sentí el peso de sus traiciones crecer. Lo que descubrió fue más de lo que esperaba: millones desviados, documentos falsificados, cuentas en paraísos fiscales. Regina era la mente maestra detrás de todo, pero Víctor había sido su cómplice en cada paso.
Había algo aún más oscuro detrás de todo esto. Entre los documentos que Raúl encontró, había un poder notarial falsificado con mi firma, transfiriendo gran parte de mi herencia a una empresa fantasma controlada por Regina. El engaño era más elaborado de lo que había imaginado, y cada descubrimiento era como una daga clavada en mi pecho. No solo estaban tratando de apartarme, estaban planeando borrar mi existencia financiera y emocional. Pero estos descubrimientos, aunque dolorosos, también me dieron fuerza. Con cada pieza de información que Raúl reunía, mi plan comenzaba a tomar forma. No quería simplemente recuperar lo que era mío. Quería exponer la verdadera cara de Víctor y Regina. Ellos necesitaban ser destruidos, pero de una manera que no dejara dudas sobre su culpabilidad. Pasé noches en vela analizando los documentos que Raúl me enviaba. Con el tiempo, entendí que no solo era dinero lo que estaban robando. Había algo personal en la manera en que Regina manipulaba todo, como si quisiera probar que yo no significaba nada. Eso hacía que mi determinación fuera aún mayor. No era una víctima, no más. Raúl también encontró algo que Regina y Víctor nunca imaginaron que saldría a la luz: su implicación en esquemas ilegales que iban más allá del fraude en mi contra. Había pruebas de evasión fiscal, sobornos e incluso lavado de dinero. Esto era más que un asunto personal ahora. Era algo que podía arruinar no solo sus vidas, sino también su reputación pública. Cada día que pasaba, mi venganza tomaba forma. No sería algo impulsivo o descontrolado. Sería quirúrgico, calculado y definitivo. Sabía que el momento adecuado llegaría, y cuando lo hiciera, no tendrían tiempo de reaccionar. Me habían arrojado al abismo, pero ahora era mi turno de arrastrarlos al fondo. Mientras tanto, esperaba el próximo movimiento de Raúl, cada vez más cerca de transformar el dolor en justicia. El momento de actuar finalmente llegó. Durante semanas analicé cada documento, cada prueba y cada detalle del plan. No habría margen para errores. Mi reaparición no sería solo una sorpresa, sino un golpe mortal a la fachada perfecta que Regina y Víctor habían construido. Cuando supe del velorio de Augusto Montserrat, mi suegro, entendí que esa era la oportunidad perfecta. Estarían rodeados de amigos y socios, todos listos para ofrecer sus condolencias a la familia. Pero no sabían que lo que yo tenía para decir convertiría ese día en un espectáculo de revelaciones y ruina. Llegué al lugar con pasos firmes, aunque mi mente bullía de adrenalina. El salón estaba lleno de personas vestidas de negro, susurrando condolencias e intercambiando miradas de solidaridad con Regina y Víctor. Allí estaban ellos, sentados juntos en la primera fila, con expresiones cuidadosamente ensayadas. Regina parecía un retrato de sufrimiento, Víctor, un pilar de apoyo. Pero yo sabía que detrás de esa actuación había un pánico creciente, el de quienes sienten que el peligro se acerca. Tan pronto como entré, noté el impacto. Las conversaciones se apagaron gradualmente, y las miradas se volvieron hacia mí. Al principio había confusión. Algunas personas me reconocieron, pero no esperaban verme allí. Otras simplemente percibían la tensión en el aire. Regina fue la primera en reaccionar. Alzó la mirada y por un momento vi el choque en su rostro. La sonrisa controlada desapareció, dando paso a una palidez que no pudo disimular. Víctor, a su lado, parecía petrificado. Caminé hacia el micrófono, ignorando las miradas y los murmullos que comenzaban a crecer a mi alrededor. Cada paso estaba cargado de propósito. Cuando alcancé el centro del salón, tomé un momento para mirarlos. Regina intentó levantarse, pero algo la mantuvo en su lugar. Tal vez el miedo o la conciencia de que no había escapatoria. «Buenas tardes», comencé, con una voz que resonó en todo el salón. «Lamento interrumpir este momento de luto, pero hay algo importante que todos aquí necesitan saber». Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Las personas en la sala se inclinaron hacia adelante, atrapadas por la curiosidad.
Regina y Víctor seguían inmóviles, como si hubieran sido esculpidos en piedra. Mi suegro, Augusto Montserrat, fue un hombre de negocios respetado por muchos, pero fue traicionado por aquellos más cercanos a él. Mis ojos se fijaron en ellos, y cada palabra fue deliberada. Su propia esposa y su hijo. El murmullo comenzó, una ola creciente de incredulidad y asombro. Vi a Regina esforzándose por recuperar el control de la situación, pero antes de que pudiera decir algo, continué. Durante meses, reuní pruebas de las acciones de Regina y Víctor. No solo desviaron dinero de las cuentas de la familia, sino que también falsificaron documentos para robar lo que no les pertenecía. No traicionaron solo la memoria de Augusto, sino también la confianza de todos los que creyeron en ellos. La sala estalló en murmullos. Algunos estaban incrédulos, otros ya empezaban a alejarse físicamente de Regina y Víctor, como si la mera proximidad pudiera contaminarlos. Sabía que las palabras eran poderosas, pero lo que venía a continuación sería el golpe final. En ese momento, las puertas del salón se abrieron y oficiales de justicia acompañados por la policía entraron. La tensión alcanzó su punto máximo. Señalando a Regina y Víctor, dije con frialdad: pueden llevárselos a los dos. Regina finalmente encontró su voz, gritando algo sobre conspiraciones y mentiras, mientras Víctor intentaba argumentar. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Las esposas fueron la respuesta final. El caos se apoderó del salón. La gente susurraba, algunos demasiado conmocionados para reaccionar. Mientras los oficiales los escoltaban hacia afuera, dejé el micrófono y salí sin mirar atrás. No había nada más que decir. Mi misión en ese momento estaba cumplida. Pero eso no era el final. Era solo el comienzo de su caída definitiva. El silencio que siguió al mandato de los oficiales era casi palpable, pesado, como si el aire mismo se hubiera transformado en algo sólido. Por un momento parecía que el tiempo se había detenido. Todas las miradas estaban fijas en Regina y Víctor. La sala, antes llena de murmullos respetuosos y condolencias ensayadas, ahora era un escenario de incredulidad. Regina fue la primera en reaccionar. Su expresión de asombro dio paso a una furia descontrolada. Se levantó bruscamente, señalándome con el dedo. «Esto es un absurdo, una farsa. Está loca como siempre lo estuvo. No pueden creerle». Pero su voz, antes tan controlada y persuasiva, ahora temblaba, casi histérica. Víctor, por otro lado, quedó congelado. Sus ojos se movían rápidamente, como buscando una salida, cualquier salida, pero sabía que no había escapatoria. Cuando el primer oficial se acercó, retrocedió un paso, levantando las manos. «Esperen, esto es un error. Puedo explicarlo. No lo hagan aquí, no frente a todos». Pero el oficial no dudó. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Regina, que forcejeaba y gritaba, llamando traidores a todos los presentes, por observar sin intervenir. «Ustedes saben quién soy. Soy Regina Montserrat. Nadie se atreve a tratarme así». Cada palabra suya era un grito desesperado, pero su audiencia ya no era cómplice. Las personas que antes la reverenciaban ahora la miraban con desprecio y, en algunos casos, con una satisfacción silenciosa. Víctor intentó argumentar con otro oficial. «Por favor, esto es un error. Bianca está inventando todo». «¿Esto?». Me miró con una mezcla de miedo y súplica. Era la primera vez que veía esa expresión en él. Antes, siempre había sido tan confiado, tan seguro de estar en control. Ahora estaba expuesto, vulnerable, tal como yo me sentí cuando me arrojaron a aquel manicomio. Di un paso adelante, sin apartar mis ojos de él. «Lo destruiste todo, Víctor. Todo lo que construimos, lo destruiste con tu avaricia y cobardía. Ahora pagarás por ello». Cuando los oficiales los arrastraron fuera del salón, Regina seguía gritando, y Víctor, finalmente callado, tenía los hombros caídos, como si todo el peso del mundo se le hubiera venido encima. La sala volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes.
Este estaba cargado de preguntas, juicios y, para mí, una sensación de cierre. Miré a las personas a mi alrededor. Algunos parecían conmocionados, otros desviaban la mirada, como si intentaran procesar lo que acababan de presenciar. Pero también estaban quienes me miraban con algo que parecía respeto, tal vez incluso admiración. No importaba. No lo hice por ellos. Lo hice por mí. Salí del salón poco después, pasando por las puertas abiertas hacia el aire fresco de la tarde. La luz del sol parecía más cálida de lo que recordaba, más real. Cada paso que daba sentía cómo se disolvían las cadenas invisibles que Regina y Víctor habían puesto sobre mí. Pero aún no era el final. Mi siguiente paso ya estaba planeado. El expediente que Raúl y yo preparamos, con todas las pruebas de sus crímenes, sería entregado a la prensa y a las autoridades en las próximas horas. Lo que comenzó allí, en el velorio, era solo el inicio de su caída. La ruina pública sería el golpe final. Mientras caminaba lejos de aquel lugar, supe, por primera vez en mucho tiempo, que el control estaba de nuevo en mis manos. Me habían robado mi libertad, pero ahora estaba lista para construir algo más grande, algo que nunca podrían tocar. Los días que siguieron al velorio fueron un torbellino de cambios. Regina y Víctor fueron oficialmente acusados de fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos. Las pruebas que Raúl y yo reunimos eran irrefutables y, para completar, la prensa convirtió el caso en un espectáculo público. Los titulares mostraban sus rostros en todas las portadas, etiquetándolos como la familia fachada que engañó a todos durante años. Ver sus imágenes acompañadas de palabras como vergüenza y traición no me trajo exactamente alegría, sino una sensación de justicia restaurada. Regina, quien alguna vez se presentó como la matriarca intocable, ahora enfrentaba lo que más temía: el desprecio social. Sus antiguos amigos y aliados la abandonaron rápidamente, como ratas saltando de un barco que se hunde. Fue condenada a una larga pena. Su influencia quedó desmantelada y su nombre transformado en sinónimo de deshonra. Víctor, sin el mismo talento manipulador de su madre, admitió su culpabilidad en un acuerdo judicial, pero eso no lo salvó de una condena considerable. Perdió todo: la libertad, la reputación y la posibilidad de retomar su vida. Mi herencia, que durante tanto tiempo estuvo fuera de mi alcance, finalmente volvió a mis manos. Pero no era el dinero lo que más me importaba, era lo que representaba. Cada centavo recuperado era una prueba de que había recuperado el control de mi vida. Decidí usar parte de ello para empezar de nuevo, pero de una manera que reflejara quién me había convertido. No quería solo reconstruir, quería crear algo significativo. En los meses siguientes, abrí una fundación dedicada a ayudar a mujeres que, como yo, habían sido traicionadas, silenciadas o subyugadas. Era más que un proyecto. Era una causa que latía dentro de mí. Conté mi historia públicamente, no para revivir el pasado, sino para mostrar que era posible sobrevivir, resistir y transformar el dolor en fuerza. Para mi sorpresa, recibí apoyo de personas que nunca imaginé que se preocuparían. Teresa, la enfermera que fue mi primer rayo de esperanza en aquel manicomio, se convirtió en mi socia en este nuevo capítulo. Había arriesgado mucho para ayudarme y ahora, juntas, queríamos devolver ese gesto al mundo. Mi vida cambió de tantas formas que era difícil reconocer a la mujer que fui antes. El miedo y la ingenuidad dieron paso a una confianza sólida, construida en medio de las ruinas de lo que Regina y Víctor intentaron destruir. Pero, a pesar del renacimiento, no puedo decir que quedé inmune a las cicatrices. Había noches en las que las pesadillas regresaban, en las que la voz de Regina resonaba en mi mente, burlándose de mí. En esas noches me permitía sentir el dolor, pero solo por un momento, porque la diferencia ahora era que sabía que podía superarlo. Miré al horizonte muchas veces, imaginando lo que el futuro reservaba. Cada vez que lo hacía, una certeza se fortalecía dentro de mí. Nunca más dejaría que nadie definiera quién soy.
Mi nombre, mi vida y mi fuerza me pertenecían ahora. Mientras el sol se ponía ese día, decidí que, a pesar de todo, no sería una víctima. Era Bianca Teixeira, y esta era solo la primera página de una nueva historia, escrita con valentía, determinación y la libertad que había conquistado.